No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. White, el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan el tema número 8. Nuestra historia. Escuchemos. En el libro de Josué encontramos una historia poderosa sobre la importancia de recordar. Después de cruzar el río Jordán, Dios le instruyó a Josué que colocara 12 piedras como un monumento conmemorativo. Estas piedras no eran simplemente rocas comunes, representaban la fidelidad de Dios y su liberación milagrosa. Servían como un recordatorio visual para las generaciones futuras. Este concepto de piedras del recuerdo está entrelazado a lo largo de la Biblia. Estas piedras eran recordatorios tangibles del poder, el amor y la guía de Dios. Servían como poderosos testimonios de la fidelidad de Dios. Debían ser compartidas con las futuras generaciones para que nunca olvidaran. Todos necesitamos nuestras propias piedras del recuerdo en nuestros caminos espirituales. Estos son los momentos, las experiencias y las lecciones que han moldeado nuestra fe. Nos recuerdan la fidelidad de Dios en el pasado y nos dan esperanza para el futuro. Son historias que merecen ser contadas y vueltas a contar. La Biblia es más que solo un libro de historias. Es un registro sagrado de la interacción de Dios con la humanidad. Desde la creación del mundo hasta el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, la Biblia revela el plan de salvación de Dios. Es un libro de historia que cuenta la historia del amor de Dios por nosotros. Al estudiar la Biblia, aprendemos sobre el carácter de Dios. Vemos su poder, su amor, su misericordia y su justicia. Descubrimos sus promesas y su fidelidad. La Biblia se convierte en un espejo, reflejando nuestras propias vidas y señalándonos hacia el Salvador. A través de las historias de los patriarcas, profetas y apóstoles, aprendemos valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Vemos las consecuencias del pecado y el poder de la redención. La Biblia nos guía en nuestra vida diaria y nos da esperanza para el futuro. Al igual que los israelitas, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una rica historia llena de la guía de Dios. Desde los humildes comienzos del movimiento milerita hasta la iglesia global que somos hoy, Dios ha sido fiel. Tenemos una herencia de comprensión profética, un compromiso con la salud y el bienestar integral y una pasión por compartir el Evangelio. Ellen G. White, una pionera de la Iglesia Adventista, a menudo enfatizaba la importancia de recordar nuestra historia. Ella escribió: "No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada". Sus palabras nos recuerdan que olvidar nuestro pasado puede llevarnos a repetir sus errores. Debemos recordar los sacrificios de aquellos que vinieron antes que nosotros. Enfrentaron persecución, burlas y dificultades para compartir el mensaje adventista. Sus historias nos inspiran a permanecer fieles y continuar con su legado. Nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. A medida que avanzamos hacia el futuro, no debemos olvidar nuestro pasado. Debemos recordar las lecciones aprendidas, las victorias obtenidas y la fidelidad de Dios. Debemos contar nuestras historias a la próxima generación para que puedan entender nuestra identidad y misión. Comparte las historias de la fidelidad de Dios en tu propia vida. Habla sobre el impacto que las creencias adventistas han tenido en tu salud, tu familia y tu relación con Dios. Sé un testimonio viviente del poder del mensaje adventista. Recordar nuestra historia no se trata de vivir en el pasado. Se trata de obtener fuerza e inspiración de él. Se trata de honrar a aquellos que vinieron antes que nosotros y preparar el camino para aquellos que vendrán después de nosotros. Seamos un pueblo que recuerda, aprecia y comparte su herencia espiritual.
A principios del siglo XIX en Estados Unidos había mucha inquietud espiritual. Muchos sentían que la nueva nación se había alejado de sus raíces religiosas. Este período, conocido como el Segundo Gran Despertar, vio un resurgimiento del fervor religioso. Predicadores viajaban de pueblo en pueblo, realizando emotivos avivamientos. Miles acudían a escuchar su mensaje de arrepentimiento y salvación. Estos avivamientos tuvieron un profundo impacto en la sociedad estadounidense. Impulsaron reformas sociales, incluyendo movimientos para la abolición de la esclavitud y la templanza. También llevaron a la fundación de nuevas denominaciones y comunidades religiosas. El Segundo Gran Despertar recordó a la gente la importancia de la fe. Este fervor religioso tocó las vidas de muchos, incluyendo a un joven llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller fue un hijo del Segundo Gran Despertar. Nacido en una familia cristiana devota, creció rodeado de fe. Sin embargo, de joven, Guillermo empezó a cuestionar las enseñanzas religiosas de su crianza. Se sintió atraído por la Ilustración, con su énfasis en la razón y la lógica. Guillermo abrazó el deísmo, un sistema de creencias que reconocía a Dios como el creador, pero rechazaba la religión organizada y la revelación sobrenatural. Veía el cristianismo tradicional como supersticioso y anticuado. Este cambio de creencias causó una ruptura entre Guillermo y su familia, especialmente con su abuelo, profundamente religioso. A pesar de la tensión, la familia de Guillermo continuó orando por él, esperando que algún día encontrara el camino de regreso a Dios. A pesar de su rebeldía, Guillermo no pudo escapar a la influencia de su crianza. Su abuelo, un pilar de su comunidad, era un hombre de profunda fe. A menudo compartía historias de la Biblia con el joven Guillermo, inculcándole un sentido de asombro y admiración. Estas historias, aunque inicialmente descartadas por un escéptico Guillermo, dejaron una marca indeleble en su alma. A medida que Guillermo profundizaba en sus estudios, comenzó a encontrar inconsistencias en sus creencias deístas. Las complejidades del mundo natural, las complejidades del espíritu humano, estas cosas apuntaban a algo más grande que un creador distante y no involucrado. Las semillas de la fe, sembradas en la infancia, comenzaron a echar raíces en el corazón de Guillermo. El viaje de regreso de Guillermo al cristianismo fue gradual. Pasó incontables horas en oración y contemplación, luchando con sus dudas y miedos. Estudió las Escrituras con un nuevo entusiasmo, buscando respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Poco a poco, la niebla del escepticismo comenzó a disiparse. Guillermo sintió el amor de Dios envolviéndolo, acercándolo a la verdad. Experimentó una profunda conversión, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta transformación lo llenó de una profunda sensación de paz y propósito. Guillermo dedicó su vida a compartir el Evangelio, convirtiéndose eventualmente en ministro. Viajó por el país predicando el mensaje de salvación e inspirando a otros con su propio viaje de fe. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les agradecen el habernos acompañado en este programa. Bendiciones. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue.